Ya estamos aquí una vez más. Bienvenidos a una clase más de escatología. Hoy estaremos viendo la clase número 12. Clase número 12 de escatología. Bienvenidos todos los que están presentes, bienvenidos los que me están viendo. Estaremos trabajando hoy en la página número 25, en el punto número 5 romano de nuestro manual de escatología, en la página 25. Punto número 5, romano. Y ahí estaremos hablando acerca de las secciones de profecía. Ahí vemos 3 incisos. El primer inciso nos habla de que habrá 7 semanas. Segundo inciso nos habla de que habrá 62 semanas. Y el tercer inciso es el inciso C, nos habla de una semana más, bajo este punto número 5. Así es. Dice: la profecía de Daniel se conforma de 3 secciones, con una brecha o intervalo de tiempo entre la segunda y la tercera sección. ¿A qué se refiere esto? Dice que la profecía de Daniel se conforma de 3 secciones y que hay un intervalo de tiempo entre la segunda y la tercera. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tenemos aquí el diagrama donde podemos ver a qué se está refiriendo. Hemos estado hablando de esto en la clase anterior y el intervalo lo tenemos aquí precisamente en el centro, enmarcado con un fondo rojo. Este es el intervalo que tenemos entre la segunda sección y la tercera sección, pero ya estaremos hablando más adelante acerca de eso. Dice el inciso A: habrá 7 semanas. A la derecha tenemos 7 semanas de años, que da un total de 49 años, lo tenemos aquí también. 7 semanas tenemos de años, nos da un total de 49 años. Después nos siguen diciendo nuestras notas: y 62 semanas a la derecha por 7 años, nos da un total de 434 años. 434 años tenemos aquí. Así que nos dice en la tercera sección, dice: y por otra semana más, dice, una semana por 7 años son 7 años, 70 semanas por 7, 490 años, nos da un total de 490 años. Ya lo hemos estado considerando en la clase anterior, solamente que nuestras notas lo vuelven a recalcar acerca de las diferentes secciones. Ahora vamos a nuestro diagrama. En nuestro diagrama podemos ver con más claridad a qué se refiere esto. Nos dice primero que las 3 secciones de la profecía, la número 1 es 7 semanas, como lo tenemos aquí, 7 semanas, después 62 semanas, después el intervalo de tiempo y después tenemos una semana más de años. Así que tenemos la primera sección, la segunda sección y la tercera sección de la profecía. Y en medio, enmarcado con un fondo rojo, tenemos el intervalo del cual nos están hablando nuestras notas. Nos está dando ahí una aclaración referente al contenido de cada sección en años. Y aquí vamos a ver algo más que está en nuestro diagrama. Nuestro diagrama nos muestra que en la primera sección de 7 semanas, 49 años, dice que nos está señalando ahí el primer templo. Y luego nos habla de las 62 semanas, abajo nos está hablando del segundo templo.
Posteriormente abajo tendremos ahí algunas fechas que no vamos a ver ahora, las veremos más adelante. A donde tenemos el intervalo, nos podemos dar cuenta que ahí nos vuelve a mencionar nuestras notas. El intervalo inicia a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y se le conoce como la época de la iglesia, más de 2000 años hasta el momento. La época de la iglesia donde tenemos el intervalo de tiempo. De acuerdo al calendario civil, para ser más exactos, hoy estamos en el año 2016. Aquí nos está marcando un tiempo aproximado de 2000 años. Cuando termine este intervalo de tiempo, que es el tiempo de la iglesia o el tiempo de los gentiles, como es conocido, que inició con el nacimiento o la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, cuando termine este intervalo sucede el arrebatamiento, cuando la iglesia sea levantada, que ya es próximo. Como nos podemos dar cuenta, el arrebatamiento está muy próximo. Una vez que sucede el arrebatamiento, inmediatamente da inicio la tercer sección de profecía. La tercera sección de profecía, la vemos aquí, está dividida en dos partes. La primera está en media semana, la otra parte está en otra media semana, que si lo contamos en días, la mitad de una semana de años nos da un total de 1260 días, más 1260 días, un total de 7 años. 7 años es lo que nos da la semana número 70. Ya hemos estado mencionando esto mucho acerca de la semana 70 y abajo vemos aquí el título que dice tribulación. En la última semana de las 70 es cuando se lleva a cabo la gran tribulación. Así que resumiendo, las secciones que estamos viendo, la primera sección, la segunda sección, el intervalo y posteriormente tenemos la tercera sección que nos habla de las primeras 69 semanas y luego la última semana que completa la semana 70. Vamos a continuar con nuestras notas. Ahí mismo en la página número 25, ahora en el punto número 6 romano, punto número 6 romanos, nos habla de las 69 semanas específicamente, o 483 años. Y ahí tenemos dos incisos. Bajo el punto número 6 romano tenemos dos incisos. Tenemos el inciso A y adelante, posteriormente, tendremos el inciso B. Aquí en el inciso A vemos ahí un encabezado que dice 7 semanas o 49 años. Recordemos que después de la destrucción del primer templo, aquel que construyera Salomón, hijo de David, Jerusalén había quedado completamente en ruinas, sin muro, sin templo, solo era una sombra de lo que había sido antes. El pueblo judío mientras se hallaba cautivo en Babilonia. Daniel se le explica que la orden y la publicación del decreto para edificar y restaurar Jerusalén marcarían el inicio para esta profecía. A ver, vamos a tratar de entender esto. Nos está diciendo que las primeras 7 semanas que ya estuvimos viendo, en las primeras 7 semanas es cuando se da la orden para que se construya Jerusalén, porque este fue el aviso que dio el arcángel Gabriel se lo dio a Daniel. Dice, Daniel explica que la orden y la publicación del decreto para reedificar Jerusalén marcarían el inicio, o sea, el inicio de las 70 semanas inicia precisamente cuando cuando dan la orden para edificar Jerusalén, que la dio uno de los reyes en ese tiempo.
porque el primer templo que fue construido por Salomón, después de la destrucción de Jerusalén, Jerusalén había quedado completamente en ruinas, sin muros, sin templos, solo era una sombra de lo que antes había sido, y el pueblo judío mientras se hallaba cautivo. Vemos la referencia de Daniel capítulo 9, verso 25. Y sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías habrá 70 semanas. Y en 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos de angustia. Aquí estamos viendo dos puntos, dos asuntos bien importantes. Primero, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas. Una vez más, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas, y en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos. Nos está diciendo que habrá primero 7 semanas, o sea 49 años, y después habría 62 semanas, 434 años, hasta la venida del Mesías. Proféticamente aquí está declarando el arcángel al profeta que una señal de que Jesucristo vendría en su nacimiento terrenal a esta tierra sería después de que sucedieran primero 7 semanas, luego más 62 semanas de años, y cuando se terminaran las 7 semanas con las 62 daría un total de 69 semanas. Entonces sería el tiempo en que el Mesías nacería en este mundo o se encarnaría. Una profecía que perteneció en aquel tiempo a Israel, no la supieron interpretar, aunque estaba específicamente marcado. De ahí pasamos a la página número 26, vamos a la página número 26. Dice: aclaremos primero que en la historia de Israel han existido varias órdenes, decretos o edictos reales que se podrían tomar como esta orden real para restaurar, edificar Jerusalén. Estos son, en la palabra de Dios se nos habla de varias órdenes. Aquí estaremos viendo 4, y el propósito de esto será descubrir realmente en cuál de las 4 órdenes fue cuando se inicia o da inicio las 70 semanas y comienzan a correr las primeras 7 semanas. Primero, el decreto de Ciro en el año 539 antes de Cristo. Esto lo podemos ver en Esdras capítulo 1, verso 1 al 4. Segundo decreto de Darío en el año 519 a 518 antes de Cristo. Lo vemos en Esdras capítulo 5 del 3 al 7. Tercer decreto, el de Artajerjes a Esdras en el año 457 antes de Cristo. Lo vemos en Esdras capítulo 7 del verso 11 al verso 16. Cuarto decreto, el de Artajerjes a Nehemías en el año 444 antes de Cristo. Esto lo encontramos en Nehemías capítulo 2 verso 1 al 8. Pero sin duda los más puntuales para calcular esos 483 años son estos dos. 1. Ciro el rey de Persia ordena que el templo sea construido primeramente para que los judíos vuelvan en el año 539 antes de Cristo, en Esdras 1 del 1 al 11. Segundo, Artajerjes
rey de Persia, le da al sacerdote Esdras una carta permitiéndole y estimulándole la adoración en el templo y los sacrificios en el monte Moriah, pero la reconstrucción de la ciudad y sus muros en el año 458 antes de Cristo, lo vemos en Esdras capítulo 7, verso 11 al verso 26. Ahora tenemos una pregunta en cuestión, aquí estamos cuestionando, ¿cuál de estos dos decretos es el que debe tomarse como punto de partida para aplicar a la profecía de Daniel? ¿Cuál de estos dos decretos? La Biblia misma es la encargada de narrar este trascendental suceso profético cuando el rey Artajerjes, el rey del imperio persa, emite el profético decreto para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. ¿En dónde lo vemos? Vamos a considerarlo en la siguiente referencia bíblica. Ahí podemos ver a continuación. Vemos en Nehemías capítulo 2, del verso 1 al verso 8, por favor, todos acompáñenme con su Biblia, ustedes que me están viendo, Nehemías capítulo 2, verso 1 al verso 8, ustedes lo van siguiendo con su vista, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, y yo lo servía al rey, como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Está diciendo el rey a Nehemías: pues no estás enfermo, no estás sino quebrantado de corazón. Entonces tuve un gran temor. Nehemías tuvo un gran temor porque no estaba permitido estar delante del rey con el rostro triste o con el espíritu quebrantado. Esto podía costarle la vida, era sentencia de muerte si esto llegaba a suceder. Pero en esta ocasión Nehemías halló gracia delante del Señor. Continuamos con el 3. Y dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no había de estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa, los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué cosa pides?, dijo el rey. Entonces oré al Dios Todopoderoso de los cielos y le respondí al rey: si place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradando al rey enviarme, después de que yo le indicara la fecha, le dije además al rey: si al rey le place que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guardia del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudad, la casa para el muro de la ciudad, y para la casa que yo estaré. Aquí nos damos cuenta de la petición de Nehemías delante del rey Artajerjes, en Nehemías capítulo 2, del verso 1 al verso 8. Por la historia se conoce que el rey Artajerjes ascendió al poder del imperio persa en el año 464 antes de la era común o antes de Cristo. Gobernó hasta el año 425 antes de Cristo, pero en lo concerniente a nuestro estudio, la Biblia textualmente anuncia que en el año 20 de su reinado, es decir,
en el año 444 a.C., fue promulgado el edicto real para proceder a la reconstrucción de Jerusalén. Sí, entonces, en otras palabras, esta fue la fecha cuando da inicio las 70 semanas de la profecía de Daniel, a partir del decreto de este rey que estamos en consideración. En el año 20 del reinado de Artajerjes, que según la historia fue en el año 444 antes de Cristo, desde ahí comienzan a contarse las 70 semanas de Daniel, y la vemos dividido en 3 secciones, como lo vimos anteriormente: 7 semanas, 62 semanas y la última semana que no se ha cumplido, y estamos en espera. Lo que consideramos serán los 7 años o la gran semana de la gran tribulación, después de que el arrebatamiento haya acontecido. Según el tratado judío Rosh Hashanah de Mishan, el primer día del mes de Nisan determina el inicio del año nuevo, del reinado de los reyes, y el comienzo de las festividades solemnes, el primero de Nisan. O sea, para ellos inicia ahí el año. Marcaba casi siempre la fecha de asunción al trono por parte de los monarcas, quienes eran posesionados en sus funciones reales en esos términos. Nos está diciendo que esta fecha era acostumbrada por los reyes cuando ellos acostumbraban a ascender al trono o tomar el reino o tomar el poder, precisamente en esta fecha. A continuación vamos a ver en la página número 26 de nuestro manual. Pasamos a la página número 26 y ahí vemos otra nota más que está abajo el inciso A de lo que estamos considerando. Ahora bien, con este dato tenemos evidencia de que el decreto real fue emitido el 1 de Nisan del año 20 del reinado del rey Artajerjes, y que según el observatorio real, que calculó con exactitud esta fecha, esto ocurrió el 5 de marzo del año 444 antes del Mesías. Ahora mira, ahora nos están dando datos más específicos. Nos está diciendo que de acuerdo a lo que marca la historia y de acuerdo a este relato bíblico, dice que si los reyes acostumbraban a ascender el 1 de Nisan, que en esta ocasión coincide esta fecha con el año 20 del reinado del rey Artajerjes, y según el observatorio real de Greenwich, dice que hizo el cálculo con exactitud de que esta fecha ocurrió el 5 de marzo del año 444 a.C. Ahora están corroborando ahí los dos calendarios, ¿ok? Pero lo vamos a ver más adelante. Dice: de manera impresionante, la historia demuestra que Jerusalén y el segundo templo judío tardaron en construirse exactamente 49 años, es decir, 7 semanas proféticas de 7 años, 7 por 7, 49 años, que esto corresponde a la primera semana que hemos estado viendo en nuestro diagrama, las primeras 7 semanas o 49 años. Mira, nota bien lo que dice, una vez más. De manera impresionante, la historia demuestra que Jerusalén y el segundo templo judío tardaron en construirse exactamente 49 años, que es decir, 7 semanas proféticas de años. La construcción del segundo templo y la reconstrucción de Jerusalén tardaron 49 años.
49 años fue la reconstrucción. Ahora bien, vamos a ir al inciso B. En el inciso B, nosotros hallamos, dice que, y 72 semanas, o sea, 434 años, un hecho maravilloso marca el siguiente periodo profético: la participación en Israel del Mesías. Daniel capítulo 9, verso 25 al verso 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar Jerusalén, habrá hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mira qué interesante esto. Nos dice que en 7 semanas se construye, se restaura el segundo templo, o se construye el segundo templo en 7 semanas, más 62 semanas que transcurren y sucede la primer venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. O sea, el nacimiento terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Así que, recapitulando, 7 semanas se reconstruye el templo de Jerusalén, 62 semanas el nacimiento o la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, y después que suceden las 62 semanas, se habla también de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que se le quitará la vida al Mesías. Todo estaba perfectamente planeado. Te das cuenta cómo en Dios no hay coincidencias, no hay casualidades. Él tiene todo perfectamente planeado desde antes de la fundación del mundo, como nos lo dice la palabra del Señor en otra parte. A continuación, seguimos ahí viendo, dice, en la página 27, estamos trabajando, página 27. Si transformamos en días comunes de 24 horas las fechas dadas al principio en meses, 7 semanas, dice 62 semanas más, según el calendario judío, tenemos 7 por 7 años, nos da un total de 49 años. 62 por 7 años nos da un total de 434 años. Ahora, 69 por 7 años nos da un total de 483 años. En días, 483 años por 360 días por cada año judío nos da un total de igual a 173.880 días. Una vez más, 173.880 días. Si sumamos estos 173.880 días al 5 de marzo del año 444 antes del Mesías, que como recordaremos es la fecha de promulgación del edicto para construir Jerusalén y el templo, el 1 de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, llegamos al domingo 4 de abril del año 33 después de Cristo, fecha en que el calendario judío equivale al 10 de Nisán. Este detalle es muy importante. Cada año el día 10 de Nisán, todos los varones judíos debían subir a Jerusalén llevando el cordero y sacrificarían
por sus familias cuando llegara el día 14 de Nisan o el día de la Pascua, del cual los judíos llaman Pesaj. Hay una revelación hermosa de la palabra de Dios cuando estamos corroborando el calendario judío con el calendario civil y coinciden exactamente las mismas fechas con el día en que el Señor Jesucristo fue sacrificado. Pues bien, hasta aquí llegamos en la clase de hoy y quiero dejarles de tarea, estaremos viendo de tarea todo el inciso B, todo lo que es el inciso B de la página 27 y estaremos viendo la página 28 solamente hasta donde termina el punto número 6. Ya donde inicia el punto número 7 lo dejamos pendiente. De tarea, solamente página 27, especialmente del inciso B, hasta donde termina el punto número 6. Tarea, quiero que lo estudien perfectamente, lo subrayen y en la próxima clase vamos a estarlo comentando. Esto es todo por ahora. Que Dios les bendiga.